ver el tema de inducción electromagnética y flujo del campo magnético con lo que podemos llamar las aplicaciones de esta cuestión que se da con este fenómeno físico. Lo primero que vamos a ver en la continuidad de lo que veníamos desarrollando, la última clase habíamos visto la fuerza electromotriz inducida en un conductor que se mueve dentro de un campo magnético. Indudablemente la forma de presentación de esta situación es, bueno, totalmente teórica en cuanto a que se estudia el comportamiento del campo magnético, su relación con la velocidad de desplazamiento de ese conductor, y se llega a una fórmula final que, si bien está desarrollada en términos teóricos, después va a tener su aplicación práctica en la construcción de un generador de corriente continua y en general de un generador de cualquier tipo. Justamente hoy vamos a hacer un problema en donde se va a aplicar esta fórmula en particular para ver cómo esta facilidad de deducción que hicimos en esta pantalla, poder determinar el valor de la fuerza electromotriz, de los volts que va a tener un generador en su salida. El otro efecto que podemos tener de la inducción electromagnética, de este fenómeno que repetimos, la variación de un campo magnético sobre un material conductor, hace que sobre ese material conductor aparezca corriente. Después vimos la teoría generalizada, en donde el estudio es mucho más profundo. La secuencia de las magnitudes es que la variación de flujo genera un campo eléctrico, eso genera una fuerza electromotriz dentro del conductor y finalmente, si ese conductor tiene un circuito cerrado, va a aparecer una circulación de la corriente. Entonces sabemos que eso es el fenómeno físico completo que ocurre cuando un campo magnético varía. Ahora, sin embargo, hay ciertas aplicaciones en donde podemos prescindir de tanta teoría, de tanta profundización, e ir a la cuestión concreta, que fue lo primero que observó Faraday en su momento. Campos magnéticos variables generan corrientes eléctricas. En definitiva, el hecho tecnológico es ese y puede ser aplicado a distintas situaciones, que en algún caso será beneficiosa y en otras será perjudicial. Una de esas aplicaciones, y que tiene la clasificación de perjudicial, es lo que se llaman las corrientes parásitas o corrientes de Foucault. ¿Qué es lo que vimos el otro día planteado en términos de imaginación, ¿no? Un campo magnético en la vista de un imán que se mueve respecto a una bobina, genera sobre esa bobina el efecto final de una circulación de corriente, tanto como cuando el campo magnético se acerca como cuando se aleja. Después, por la regla de Lenz, etcétera, etcétera, se determinarán los sentidos de circulación de esa corriente. Pero lo importante es que hay un cambio de manifestación de energía. La energía mecánica que mi mano usa para mover el imán se transforma en energía eléctrica visible por la circulación de corriente dentro del circuito. La circulación de corriente es posible porque el material con el que está construido la bobina, el material con el que lleva la conexión, la bobina, hasta el galvanómetro, hasta el instrumento, son todos materiales conductores. Si estos materiales no fueran conductores, aparecería el campo eléctrico, como predice la teoría generalizada de la inducción electromagnética, pero no circularía corriente, porque de no tratarse de un material conductor, la resistencia sería muy alta. Entonces, por eso quiero remarcar el foco en esto último que acabo de decir.
uno ve la circulación de corriente se va a manifestar cuando el material sea conductor. Y un material, para ser conductor, no tiene que tener ni la forma de un cable, ni estar distribuido en el espacio con la forma de una bobina. Con tal que sea un pedazo de metal, ese pedazo de metal va a tener la propiedad de poder conducir fácilmente la corriente eléctrica. Entonces ahí tenemos una foto de un mineral de hierro, puede ser una chapa de hierro, puede ser un estructural de hierro, puede ser cualquier material metálico, de hierro, de aluminio, que sea conductor de la electricidad. Cuando en este material, sea el mineral de hierro, sea una chapa, sea un perfil de aluminio, sea lo que sea, pero que sea conductora, si sobre este material se produce el acercamiento de un campo eléctrico, perdón, un campo magnético, la variación de un campo magnético, sobre ese material conductor va a aparecer una corriente eléctrica. Y esto es tan así como lo era en la experiencia de arriba. La diferencia es que acá no tenemos un amperímetro para poder verlo, no tenemos el galvanómetro, posibilidad de conectar el galvanómetro allí dentro, en la estructura atómica de ese mineral de hierro, para poder ver que la corriente está. Pero desde una cuestión de sentido común, si yo muevo el imán, lo acerco a la bobina es conductora y circula corriente. Si yo muevo este imán, lo acerco a este trozo de metal o de mineral, y ese trozo de metal permite fácilmente la circulación de corriente, la misma inducción electromagnética. ¿Qué quiero decir con esto de alocado y errático? Acá es como que la corriente eléctrica está conducida, así como la corriente de agua es conducida por un caño. Bueno, el movimiento de los electrones está canalizado en la forma de la bobina. Acá no hay una canalización visible. Ahí los electrones se van a mover por donde mejor les convenga, adentro del pedazo de mineral de hierro o del pedazo de capa que sea. Lo vemos de nuevo. Va a haber circulación de corriente mientras haya variación del flujo magnético. Y esto se va a dar tanto cuando se acerque el imán o cuando se aleje el imán. Y estas corrientes, obviamente, en un pedazo de mineral de hierro no importaría, sería una piedra tirada ahí en el medio del camino, donde yo me pondría a jugar con el imán, pero en determinados artefactos construidos con materiales metálicos, esto puede llegar a ser muy perjudicial. Los, los equipos como transformadores y las máquinas eléctricas, sin necesidad de entrar a explicar cómo funcionan, nos podemos dar una idea fácilmente de que dentro de ellas, para funcionar, requieren de magnetismo. Esto después va a ser tratamiento de estudio cuando se vea máquinas eléctricas para las distintas carreras el año que viene, o el otro. Pero la idea es que todos esos artefactos eléctricos, transformadores, máquinas eléctricas, este, electroimanes, van a estar eh, cooptados en su interior por campos magnéticos. Y esos campos magnéticos van a ser variables, porque obviamente la forma de trabajar va a ser conectarlos a corriente alterna, y bueno, ya vamos a ver corriente alterna más adelante, pero esa corriente alterna va a hacer variar el flujo magnético automáticamente. Y esa variación de flujo magnético va a generar estas corrientes que vimos aquí adentro del transformador, adentro del motor o adentro del electroimán. Y lo que van a hacer esas corrientes circulando por allí adentro es calentarlo al material. Una corriente que circula por un material conductor, al atravesar la resistencia de ese conductor, se calienta por efecto Joule. Entonces, por eso comencé toda la explicación de esta aplicación o de este fenómeno de las corrientes parásitas, diciendo que es algo perjudicial. Yo voy a gastar, entre comillas, energía de la fuente que esté tomando
esa energía para calentar el mineral de hierro, el pedazo de chapa, la chapa de un transformador, la chapa de un motor, y no se va a transformar eso en un trabajo útil que yo pueda aprovechar. Entonces, las corrientes parásitas existen por el mismo principio de la inducción electromagnética. Variación de flujo magnético genera corriente eléctrica. Y si esas corrientes eléctricas ocurren erráticamente de una chapa de una máquina eléctrica, de un pedazo de mineral de hierro, voy a generar calor por la circulación de esa corriente y voy a estar perdiendo, entre comillas, algo de la energía que utilizo para que ese sistema funcione, calentando el material sin ningún sentido. Obviamente esto se puede minimizar, hay técnicas para minimizar las pérdidas por corrientes de Foucault, que ya las veremos oportunamente, pero no se puede evitar completamente. Entonces, las corrientes se desplazan por cualquier camino en el interior del material conductor y reciben el nombre justamente de corrientes parásitas. Son no deseadas y provocan un calentamiento que implica una pérdida de energía. A veces, las corrientes parásitas son buenas. ¿En qué sentido? O sea, en la mayoría de los casos son malas, sobre todo en las máquinas eléctricas. Pero si uno construye un horno eléctrico, no el horno que tenemos en nuestra casa, ni el microondas, ni el hornito con resistencia con el que calentamos las empanadas. Me estoy refiriendo a hornos industriales que trabajan con el fenómeno de inducción. Se tira el mineral de hierro dentro de una tolva o dentro de un crisol y se produce artificialmente este fenómeno de acercamiento y alejamiento de imanes. En realidad no es así, se excita una bobina con corriente alterna y esa corriente alterna cambia el flujo magnético dentro del mineral de hierro y provoca una fuerte circulación de estas corrientes que vimos en las diapositivas anteriores. Tan fuerte es la circulación de esa corriente que el material eleva la temperatura y se funde. Bueno, esos son los llamados hornos de inducción, hornos que trabajan por inducción electromagnética, variando el flujo magnético, generando fuertes corrientes hasta la fundición. En ese caso, las corrientes parásitas o las corrientes de Foucault son bienvenidas y sin que y ese elemento tiene pegado ese dispositivo que parece un circuito sobre sí mismo, ¿no? Bueno, eso también trabaja gracias a las corrientes parásitas. Y después algo más específico de las máquinas eléctricas, que es el freno de corrientes parásitas. Cuando se ensaya un motor, es necesario frenarlo para ver cómo reacciona ante esa circunstancia, y entonces se utilizan las corrientes parásitas para absorber la energía del motor. Esto, si todo marcha bien, el año que viene lo vamos a ver en el laboratorio porque tenemos un freno de corrientes parásitas para ensayar las máquinas eléctricas. Entonces digamos que estas tres serían aplicaciones buenas, aplicaciones que aprovechan las corrientes de Foucault para procesos tecnológicos deseados. En cambio, el inconveniente fundamental es que calientan las máquinas eléctricas y provocan pérdidas de rendimiento en ese tipo de máquinas. Bien, las últimas dos aplicaciones relativas a esta unidad tienen que ver con el principio de funcionamiento básico elemental de un generador eléctrico, que es lo que vamos a ver en esta diapositiva, y el principio de funcionamiento también básico y elemental de un motor eléctrico, que son las dos cosas que mueven el mundo. Si tenemos energía eléctrica es porque la cooperativa tiene un generador en este momento brindándonos la energía eléctrica. Y si la heladera enfría es porque adentro tiene un motor que trabaja sobre el compresor y hace el ciclo térmico para que la heladera enfríe. Entonces, tanto generador eléctrico como motor eléctrico son dos de las máquinas más importantes
dentro de la industria y dentro de la utilización doméstica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Lejos de ver cómo es un generador real, lo que sí hoy vamos a ver cómo es el principio de funcionamiento físico, la física básica que hace que un generador eléctrico pueda funcionar en este universo donde todos vivimos. Tenemos un campo magnético que suponemos de valor fijo y que lo estamos viendo en la pantalla, que va desde nuestra posición hacia atrás del monitor, representado por las colitas de flecha del flujo magnético que lo representa. En ese espacio colocamos un pedazo de conductor. Y a ese conductor le conectamos una lamparita. Lo primero que voy a decir es, nadie crea que haciendo este experimento voy a prender una lamparita. Simplemente acá lo que se trata de dar es el efecto de decir, mira, si yo armo algo parecido a esto, van a aparecer volts, van a aparecer amperes, y a la larga la lamparita va a terminar prendiendo si la cosa está bien hecha. O sea, esta es una representación muy elemental que lo que trata de mostrar es cuáles son todas las magnitudes físicas que intervienen en el proceso de generación de energía eléctrica, de conversión de algún tipo de energía en energía eléctrica. Entonces, vamos a suponer que ese pedacito de cable, que en términos reales va a ser un generador eléctrico de un tamaño definido y que trabajará, pero acá solamente estamos viendo el principio de funcionamiento físico elemental. Para que ese cable pueda empezar a trabajar como un generador elemental, es necesario moverlo. Y para moverlo hay que aplicar una fuerza externa. Esa fuerza externa será una persona tirando del cable, como va a aparecer ahora en la animación, o podrá ser esa fuerza externa, yéndonos al otro extremo al final de la explicación de cómo es un generador, puede ser la turbina de gas que está usando la cooperativa en este momento para mover los cables del generador. Entonces, lo primero que quiero que vean es que para lograr un generador eléctrico, lo que tengo que hacer es un cambio de una energía en otra. Alguien va a entregar una energía mecánica, alguien empujando, como va a aparecer acá, o un, eh, una turbina moviéndose y moviendo los cables del generador de la cooperativa. Entonces, bueno, vamos al ejemplo sencillo. Supongamos que estas personas son las que, eh, estas personas son aquellas que meten al sistema que estamos analizando su energía mecánica para aplicar la fuerza externa y mover ese conductor. Ese conductor, cuando sea tirado por esa fuerza, va a adquirir una cierta velocidad. La mezcla del campo magnético y la velocidad va a hacer que en este universo donde nosotros vivimos aparezca una fuerza electromotriz, aparezcan volts sobre el conductor. Escrito así parece misterioso, pero es la última diapositiva que vimos la última clase, en donde E era igual a B por L por B. Entonces, esa fuerza electromotriz aparece sobre el cable con el sentido que le corresponda, y como el cable está siendo impulsado por una fuerza externa y hay una velocidad, ese cable se mueve. Ahora hablo de la segunda parte. Lo que quiero decir que la fuerza externa, la velocidad, la fuerza electromotriz y la corriente actúan para entregar la energía eléctrica a la lamparita. Cuando el movimiento cesa, se acaba la fuerza externa, por lo tanto se acaba la velocidad, se acaba la fuerza electromotriz, se acaba la corriente y la lámpara se apaga. O sea que para que el proceso de transformación de la energía se dé, el movimiento tiene que ser permanente.
Y eso es lo que está haciendo el generador de la cooperativa permanentemente en este momento. Está moviendo los cables dentro de un campo magnético y con eso permanentemente está convirtiendo la energía mecánica de la turbina de gas en energía eléctrica en todos nuestros hogares, en todo el pueblo. Yendo un poquito para atrás, también entran en juego el balance de otras magnitudes. Bueno, habíamos dicho que la fuerza electromotriz tiene que ver con V por L por V, la ecuación de la semana pasada, pero cuando aparece corriente en el circuito, y ahora me quiero detener en esta parte, también vimos en las unidades anteriores que la combinación de la corriente eléctrica con el campo magnético provoca la aparición de una fuerza. La fórmula que relacionaba estas tres era la fuerza V por I por L. Y esa fuerza que aparezca va a tener que ser opuesta a la que hacen estas personas que tiran del cable. Porque si la fuerza fuera favorable, estaríamos violando el principio de conservación de la energía. Como yo lo empujo un cachito y el tipo se acelera como loco. No, no es así. Siempre que yo quiero hacer algo, encuentro trabas en todos aspectos de la vida y más en la física. Entonces, la fuerza que vaya a aparecer, esta fuerza es generada por vía electromagnética. Es generada por la aparición de una corriente inmersa en un campo magnético. Esto hace que aparezca esta fuerza que es opuesta a la fuerza que hacen esas dos personas. Y esa fuerza responde a esta ecuación, V por I por L. Las dos fuerzas son iguales y opuestas. Entonces el sistema va en equilibrio y se mueve con velocidad constante hasta que las personas dejan de tirar, y ahí es donde veíamos antes que se extingue todo el proceso. Bueno, esta es la animación y la presentación del principio de funcionamiento físico de las magnitudes físicas básicas que hacen al funcionamiento de un generador eléctrico elemental. Después esto tecnológicamente es implementado de alguna forma y bueno, la cooperativa genera basándose en este principio. En la otra punta de la escala tenemos el principio de funcionamiento físico básico elemental de un motor. La idea es más o menos la misma, pero al revés. Al revés en el sentido de que yo al motor le voy a entregar energía eléctrica y quiero que me haga un trabajo mecánico. En lo que vimos recién era al inverso. La gente hacía trabajo mecánico y obtenía como resultado una energía eléctrica. Bueno, ahora en el motor es exactamente al revés. Vamos a tener el mismo cable que antes, pero conectado a una batería, con el cual a ese cable le vamos a entregar una energía eléctrica. Y esa energía eléctrica se va a convertir a través de los físicos en energía mecánica. La batería va a proporcionar el potencial y la corriente para que esa corriente circule por ese cable que está sumergido en el campo magnético. Como vimos recién, la mezcla de una corriente y un campo magnético hace que aparezca una fuerza. La misma fuerza de origen electromagnético que apareció recién, pero ahora la fuerza lo que tiende a hacer es a mover el cable, porque yo estoy convirtiendo la energía eléctrica en energía mecánica. La fuerza sigue siendo V por I por L, la forma de calcularla, y entonces el cable, por acción de esta fuerza electromagnética, esta fuerza mecánica de origen electromagnético, va a tender a moverse con una cierta velocidad. Fuerza es masa por aceleración, y yo no quiero que se me acelere. O dicho de otra forma y llevado a la situación real, el generador de la cooperativa está girando a una velocidad constante, no está acelerándose permanentemente. El tipo está girando a 3.000 revoluciones por minuto, un dato real, 3.000 revoluciones por minuto, y su velocidad es constante. Entonces, para que la aplicación de esta fuerza no emita una aceleración sobre el sistema, yo lo tengo que cargar al sistema. El sistema
tiene que tener una fuerza exterior que tienda a frenarlo. En este caso ponemos las dos mismas personas que antes. Entonces, la fuerza electromagnética, esta, que se generó gracias a este principio físico, ahora provoca el movimiento de las personas que tienden a frenar el sistema. Lo que hace un motor. Un motor tiene internamente una fuerza de origen electromagnético que lo que hace es mover algo externo. O levanta un ascensor, o mueve la cinta de transporte de una línea de montaje de una fábrica, o mueve el compresor de la heladera que tengo en casa en este momento. Entonces siempre hay una fuerza motora y una fuerza resistente. En definitiva, cuando se da todo este proceso, el motor es capaz de convertir la energía eléctrica en trabajo mecánico, bueno, en esta animación desplazando a esas dos personas. En definitiva, también se vuelve a cumplir esta ecuación en donde aparece una fuerza contraelectromotriz que se opone a la tensión que entrega la batería y mantiene un equilibrio en todo el sistema. Bueno, me callo unos segundos si alguien tiene alguna pregunta, si no, continuamos. Bien. Bueno, en cuanto a la teoría de la inducción electromagnética, esto sería todo. Después les queda a ustedes para ver los videos donde hay algunas cosas que pueden resultar interesantes. Y vamos a ocuparnos de liquidar los problemas de esta unidad para ya el miércoles empezar con otra. Vamos a empezar con el problema 3. Bien. El problema 3 plantea más o menos lo que se ve en esta imagen. La vamos a llevar al área de trabajo para poder marcar algunas cosas. Problema 3 dice que hay una bobina que tiene un radio de 2,5 centímetros. Vamos a pensar que esa bobina es la bobina que está adentro. Este es el radio de 2,5 centímetros. Y tiene 25 centímetros de longitud. Después todo esto habrá que pasarlo a metros, bueno, pues esas son cuestiones menores. Y tiene una corriente, esa bobina, vamos a dibujarla acá, porque este es el cable de esta bobina, tiene una corriente que vale 1 amper. Corriente dice inicial, vamos a llamar I1. Corriente inicial de 1 amper. Alrededor de esa bobina se pone otra que tiene un diámetro de 10 centímetros. Entonces esta, que está dibujada más fea que la primera, tiene un diámetro de 10 centímetros. Y los ejes de ambas bobinas coinciden. La corriente en esta bobina, esta corriente en la primera bobina, baja a medio amper. O sea, en un determinado lapso de tiempo la corriente baja a medio amper y da ese dato de tiempo. El intervalo de tiempo en el cual esa corriente baja es de 10 milisegundos, 0,010 segundos. Y lo que pide es determinar el valor de la FEM, de la fuerza electromotriz, inducida en la espira
durante este cambio de corriente. La espira de afuera, la grande, ve que a través de ella varió el campo magnético. Entonces, va a aparecer acá una fuerza electromotriz. Y eso es justamente lo que pide calcular el problema. ¿Qué es lo primero que podemos plantear? ¿O qué es lo último? La última cuenta que necesitamos hacer es aplicar la ley de Faraday. La fuerza electromotriz va a ser la variación de flujo en el tiempo. ¿Cómo? ¿Y el número de vueltas? Bueno, no importa, porque me voy a manejar con el flujo total, el flujo que tengan todas las espiras. Entonces van a ver que la n no va a hacer falta en esta ecuación. Entonces yo tengo que buscar la forma, como el delta t lo tengo acá, lo que tengo que hacer es buscar la forma de calcular la variación de flujo que va a ver la bobina grande, la bobina de afuera. Y tengo que hacer un camino de 2 pasos. La bobina interna es recorrida en un determinado momento por una corriente de 1 amper. Y nosotros vimos en la unidad 7 y 8 que podemos calcular la inducción magnética que presenta esa bobina a través de esta fórmula. N por I1 sobre L. Tengo todos los elementos para calcular eso. Tengo mu0, que es 4pi por 10 a la menos 7, una constante, n, que es 1000 vueltas, no lo anoté por acá, pero bueno, está escrito acá, n, 1000 vueltas, la corriente, que es 1 amper, y la longitud de la bobina, que es 25 centímetros. Entonces, con esta expresión, yo puedo calcular el valor de la inducción magnética de esa bobina cuando circula 1 amper. Esto da 5,026 por 10 a la menos 3 Tesla. Ustedes pueden reemplazar los valores, hacer la cuenta, llegar a este número y prolijar el desarrollo del problema en sus carpetas. Un instante después, 10 milisegundos después, ya no vamos a tener este valor de inducción. Vamos a tener un valor de inducción 2, que se calcula con una fórmula similar. mu0 n por I2 sobre L. Bueno, vuelven a plantear esta cuenta y esto les da 2,513 por 10 a la menos 3 Tesla. El camino parece incierto, porque del flujo ni hablamos todavía, que es lo que necesitamos. Bueno, pero esto nos está llevando al flujo. Porque nosotros sabemos que la definición, lo escribí por acá, la definición de inducción es flujo sobre la definición general de lo que la inducción magnética significa. Entonces, como tenemos la inducción y tenemos la sección de cada bobina, es posible calcular el flujo en la situación 1 y en la situación 2. Entonces, flujo 1 va a ser inducción 1 por la sección. La inducción 1 la tienen, la sección la pueden calcular porque la van a sacar con este radio, y esto les va a dar 9,85 por 10 a la menos 6 Weber. Lo mismo pueden hacer con la 2. De 2 por la misma sección, porque estamos hablando de la misma bobina. La que tiene inducción 1 e inducción 2 es la bobina chiquita, la de adentro, que es a la que le varió la corriente. La de afuera no tiene corriente y solamente ve el flujo que está presente, pero ella en sí no tiene corriente. Así que cuando hablamos de calcular inducción con esta corriente, en los dos casos estamos hablando de la bobina más chica. Bueno, esta cuenta da 4,92 por 10 a la menos 6 Weber. Y ya está, ahí está resuelto. Porque la variación de flujo va a ser el flujo 2 menos el flujo 1. Flujo final menos flujo inicial. Bueno, haré la cuenta, después dividiré por el delta t que lo tengo acá,
y saco el valor final de 0,30493 volts. Sencillo, pero conceptual, porque las fórmulas que hemos utilizado son muy sencillas y no quiero que se pierdan en esto. Cuando uno dice B1 y B2, por ahí la idea es decir, bueno, B1 es de la bobina 1 y B2 de la bobina 2. No, agárrense de lo que dije recién. B1 y B2 son los dos estados de magnetismo de la bobina más chica, porque a ella es a la que se le cambia la corriente. A una sola bobina se le cambia la corriente. Entonces, el estado magnético B1 y B2 son generados por la bobina de 2,5 centímetros de radio, la más chica. Eso nos permite sacar el flujo en cada una de las situaciones, y en realidad, acá está la parte importante, esta variación de flujo que genera la bobina chica, esta variación de flujo es vista por la bobina grande. Y en definitiva, esa variación de flujo que ve la bobina grande es lo que va a generar sobre esa bobina más grande una fuerza electromotriz. ¿Y entonces para qué me dio el diámetro? Para nada, no sirve. No se usa en ningún momento del cálculo. Pero bueno, uno tiene que acostumbrarse dentro de los problemas, dentro de la vida en general, de la vida profesional quiero decir, a separar los datos que no son necesarios y utilizar los que realmente me sirve para resolver el problema. Profe, una Sí, consulta. Buenas sí, noches. hola. Con el tema del sentido del flujo electromagnético, la FEM, digamos, ¿tiene algún inconveniente si lo considero para un lado o para el otro? Eso, No, digamos, va a estar no, dado para donde entre la corriente, ¿verdad? sí, va a estar dado para dónde entre la corriente, cómo varíe la corriente, si baja o sube, bueno, en este caso baja, y cómo sean los sentidos de bobinado. Yo esto lo dibujé así porque me resultó cómodo, pero esto podía haber estado bobinado al revés, ¿no? Entrar por atrás y hacer la vuelta al revés. Pero En digamos que realidad, siempre se va a oponer, perdón, se sí, tiene que sí, oponer. Ah, ok, correcto. ok. Sí, sí, siempre va a tender a oponerse, sí. Digamos que, a ver, porque es verdad, uno tendría la inquietud de decir, bueno, yo voy a tener esta tensión acá, perdón, esta fuerza electromotriz acá, estos volts, pero ¿para dónde me van a hacer circular la corriente esos volts? En la segunda bobina, ¿no? ¿Para allá o para allá? ¿Cómo va a ser la corriente en la segunda bobina? Se puede estudiar eso minuciosamente con las reglas de la mano derecha y la mano izquierda, pero como el objetivo final de todo esto es terminar el año que viene viendo cómo funciona un transformador, en el transformador, cuando veamos transformador, y cuando vean transformador los de química, mecánica eléctrica industrial, eh, allí se ve el tema que se llama polaridad, polaridad de los bobinados del transformador. Y entonces ahí, de una manera más sencilla, que metiéndonos con la regla de la mano izquierda y la mano derecha, y todo un lío que es difícil de dibujar y de entender y de explicar, con ese tema de polaridad se sabe mejor el sentido de circulación de la corriente sin tanta complicación. Así que por ahora yo creo que la frase que dijiste es clave. O sea, yo sé que va a aparecer una fuerza electromotriz. Y en el caso de tener que resolver un problema de este tipo, la dibujo así o la dibujo al revés. Y no importa. En esta situación nadie va a cuestionar si es correcta o no es correcta. Lo importante es llegar al resultado final con el valor correcto, con el módulo correcto. Buenísimo, profe, gracias. ¿Ok? Bien. El siguiente problema es muy sencillo. Calcular la FEM inducida en un conductor de 30 centímetros que se mueve en un campo magnético de 1,8 Tesla con una velocidad de 5 metros por segundo. El segundo problema es este. Inducción de 1,8 Tesla, velocidad de 5 metros por segundo y longitud del conductor 30 centímetros. Entonces, en este problema lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula y nada más. Pero también pasa por lo conceptual en el sentido de acostumbrarse a manejar las magnitudes, poner las unidades de medida que corresponde, la inducción en Tesla, la longitud en metros y la velocidad en metros por segundo,
Y también acostumbrarse a que el producto de esas tres magnitudes da como resultado volt. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Entonces, los dejo para que lo hagan ustedes porque es simplemente la aplicación de una fórmula y sí nos sirve de pie para el siguiente, que es el importante. El siguiente problema es el primo lejano o cercano de este. Cuando nosotros resolvimos este problema, que era el de 8 conductores, estábamos hablando de un motor. Y yo en ese momento puse la imagen del rotorcito de un motor, de la parte que gira de un motor, para dar la idea de lo que estábamos hablando. Y digo que el que vamos a hacer hoy, a ver, en este problema, en el que hicimos aquella vez, lo que calculamos fueron las fuerzas mecánicas que se ejercían, que aplicaba la circulación de corriente, que generaba la circulación de corriente, y la cupla, con qué momento se iba a producir el giro de este rotor, de este motor de corriente continua. Y digo hoy que este es el primo de aquel que hicimos en su momento, porque acá lo que vamos a hacer es mover el rotor manualmente. Alguien va a estar moviendo este rotor con la mano, haciéndolo girar con una manivela, le va a imprimir una velocidad angular de 314 radianes por segundo, y este rotor, con las mismas dimensiones que tenía aquel primo lejano, va a generar una fuerza electromotriz. Entonces, esta es la idea de este problema. Así como aquel nos permitía calcular la cupla y nos daba la idea de que estábamos trabajando sobre un motor que nos iba a mover algo mecánicamente, este problema es al revés. Nosotros vamos a mover el rotor con la mano o arrastrarlo con una turbina, y este rotor nos va a generar voltaje en sus conductores. O sea, en este caso estamos hablando del principio de funcionamiento de un generador elemental. Vamos a tomar el enunciado. Y acá yo preparé, como para que sea más amigable que mis dibujos hechos rápido, un esquema de la situación en donde lo que más me interesó resaltar fueron las magnitudes físicas involucradas. ¿Cuáles son? Mira, chicos, esto. Bien, ¿cuáles son las magnitudes físicas involucradas? La idea es la misma que la de la otra vez, ¿no? Tenemos un campo magnético presente que tiene una dirección vertical de arriba hacia abajo, conocemos el valor de ese campo magnético, 1,6 Tesla. Tenemos conductores puestos como aquella imagen de ese rotor que les mostré. Sobre ese conductor se van a generar fuerzas electromotrices, que son las que vamos a calcular y que están marcadas por estos puntos y estas colitas de flecha, de acuerdo al sentido como se generen. Esto sí se puede sacar por la regla de la mano derecha, pero en realidad tampoco importa demasiado en este momento. Me interesa más el resultado numérico y cómo analizo cada conductor en particular. Si la máquina gira con una velocidad angular de 314 radianes por segundo, esto nos va a dar pie a decir lo siguiente. Hay una relación física entre la velocidad angular, el omega, y la velocidad tangencial. Por física 1 sabemos que la velocidad tangencial va a ser omega por r, omega por el radio.
Ustedes tienen el valor de omega, tienen el valor del radio, que va a haber que ponerlo en metros, y cuando hagan esta cuenta, la velocidad les va a dar 78,5 metros por segundo. Entonces, como si estuviéramos parados en el caño de la calecita, cada uno de nosotros va a tener una velocidad tangencial de 78,5 por segundo en la periferia. Todos los conductores de este rotor están con esta velocidad tangencial en módulo. El problema es que el sentido y la dirección hacia la cual apuntan las velocidades tangenciales son todas distintas, porque justamente los conductores están describiendo una circunferencia. Entonces, la velocidad angular es común a todos, para todos es 314 radianes por segundo, y la velocidad lineal, la velocidad tangencial, también para todos es la misma, en módulo 78,5 metros sobre segundo. Esta es la presentación general, y acá es donde se puede producir la primera confusión. Uno dice, si todos los conductores se están moviendo con la misma velocidad, entonces seguramente todos están generando la misma tensión. Porque en definitiva, la fórmula que vamos a tener para poder determinar la fuerza electromotriz es esta. B por L y por B. B lo tengo, 1,6. L lo tengo, 40 centímetros. Es la profundidad de este cable, ¿no? El largo de este cable que se va para atrás del monitor. Y la velocidad ya la tengo, 78,5. Entonces uno está tentado en este momento de aplicar esta fórmula y decir, los 8 conductores tienen como fuerza electromotriz el resultado de esta fórmula. Bueno, eso no es tan así, salvo en un par de casos, que vamos a analizar justamente caso por caso. Vamos a pensar primero en estos dos conductores. En el 3 y en el 7. Estos dos conductores se están comportando en este instante de tiempo, justamente, porque dentro de un ratito van a estar en otra posición y la cosa cambia, pero en este momento que saqué la foto, estos dos conductores se están comportando de una manera muy especial. El campo magnético presente en todo el sistema es un campo magnético de arriba hacia abajo, vertical. Parejito, uniforme y atravesando toda la máquina de arriba hacia abajo. Y este conductor, en este preciso momento, se está moviendo perpendicular al campo magnético. Está en una posición óptima respecto del campo magnético, porque se está moviendo de una manera perpendicular. Se está moviendo de la forma en que nosotros analizamos esta diapositiva. Campo magnético pincha el monitor y nuestro cable se mueve de manera perpendicular, formando un ángulo de 90 grados con el campo magnético. En esa situación es donde se obtiene, o es donde tiene validez, esta ecuación que acabamos de ver. B por L por B. Entonces, para el conductor 3 y para el conductor 7, puedo decir que la fuerza electromotriz E3 va a ser igual a la S y va a ser igual a B por L y por B. 1,6 por L, que vale 40, por 78,5. Hacen la cuenta y de ahí va a salir el resultado de 50,24. El del 7 y el del 3 valen lo mismo. Esta es una situación que se da. La otra situación totalmente diferente es la de los conductores 1 y 5.
En este caso, el conductor 1 está en este instante que sacamos la fotografía corriendo en contra del campo magnético. Es como que va para arriba y el campo magnético también, ¿no? Todo uniforme hacia abajo en toda la máquina. Y este está corriendo paralelo al campo magnético. O sea, ninguno de los dos está cortando al campo magnético como lo hacen el 3 y el 7. Entonces, la velocidad efectiva con la que este conductor corta el campo magnético, la velocidad efectiva del 3, del 1 y del 5 es 0. Porque yo no estoy atravesando el campo magnético al estilo de como lo veíamos en esta diapositiva. Entonces, al no atravesar el campo magnético, al no cortar las líneas de flujo del campo magnético, no vamos a tener la posibilidad de generar ningún voltaje. Entonces acá también vuelvo a aplicar la fórmula. E1 va a ser igual a E5 y la fórmula va a ser B por L por B. Tengo B, tengo L, pero no tengo B. La velocidad es 0. ¿Cómo que 0? Si se está moviendo a 78,5. Sí, pero se está moviendo al pedo, porque se está moviendo en la dirección del campo magnético y no cortando al campo magnético. Entonces, el resultado acá para E1 y E5 es igual a 0 volt. No hay voltaje entregado en ese instante por esos conductores. Y la última situación es la que realmente importa para todo este análisis, es la de los conductores que están en una situación intermedia. Y acá el dibujo lo que trata de mostrar es lo siguiente. Cuando el conductor estaba en esta posición, era perfecto, porque cortaba el campo magnético perpendicularmente. Cuando el conductor estaba en esta posición era una porquería, porque corría al lado del campo magnético, no lo cortaba, entonces no se genera tensión. Acá estamos en una situación intermedia. Y en esta situación intermedia sabemos que la velocidad tangencial vale 78,5, pero que esa velocidad tangencial no está siendo aprovechada para cortar el campo magnético de manera perpendicular, sino que estoy yendo en una dirección medio a 45 grados. Entonces, lo que importa para poder volver a aplicar esta fórmula de acá arriba es la proyección de la velocidad en el sentido de corte del campo magnético. O sea, la velocidad real puede ser 78,5, pero la velocidad que importa para generar fuerza electromotriz es esta proyección. Es la proyección que permite un movimiento de ese conductor de manera perpendicular al campo. Bueno, esto es relativamente sencillo, ¿no? Esto se va a dar en el conductor 2, el 4, el 6 y el 8, del cual acá está el resultado del 4, todos los demás son iguales. Entonces, B 1,6, L 0,40. Y B ahora es esta B que tengo acá. B2, pero perpendicular al campo, no la B2 de 78,5. Y esta que llamo campo, la puedo calcular como B2 multiplicado por el coseno de 45 grados, porque obviamente al estar esto acá en la mitad, este ángulo es 45 grados. Bueno, esta me da, vamos con los valores concretos, 55,51 metros sobre segundo, lo pongo acá, y haciendo esta cuenta obtengo el resultado de 35,53. A diferencia del
problema de la cupla, o sea, listo, ¿no? Acá terminó todo lo que es el tema del cálculo. Cuando hicimos el problema de la cupla, sumamos todas las cuplas. Si ustedes revisan aquel problema, van a ver que al final hicimos C1 más C2 más C3 hasta C8. Y obtuvimos una cupla total. Yo lo podría hacer eso acá, pero estaría faltando gravemente a la verdad. Porque en realidad hay un tema de estado eléctrico, que lo vamos a ver en los próximos años cuando veamos máquinas de corriente continua. El estado eléctrico de todos los conductores no es el mismo y la suma de las tensiones de las fuerzas electromotrices no se puede hacer de manera lineal. Con esto último que dije creo que confundo más de lo que ayudo. Me parece que lo mejor que puedo decir es, en este problema no lo sumen. Al final no se suman las fuerzas electromotrices. Y lo explicaremos cuando corresponda en el momento de ver la máquina de corriente continua. Bueno, con esto terminamos la unidad. Ya vamos a iniciar el miércoles próximo la unidad de inductancia. Así que si alguien tiene una pregunta, los escucho. Si nadie tiene preguntas, quiero desearles un muy feliz día mañana. Descansen mucho, que se viene la época de cierre del año y los necesitamos a todos frescos y renovados para que puedan sacar adelante la materia. Bueno, feliz día mañana y nos estamos viendo el miércoles próximo. Chao. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de... Gracias, hasta luego. Gracias, chao.